Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Otro Lado de la Realidad, una edición en la que vamos a sentir el aletear de los ángeles sobre nosotros. Quizá ustedes tengan la idea de que los ángeles son como estas personas que aparecen en la portada de la revista Life norteamericana, una portada del año 1995 en la que vemos a un ángel con alas. Sin embargo, desde hace unos años ha habido personas que han asegurado haber tenido encuentros con estos ángeles que no tenían en absoluto plumas ni alas. Personas como ustedes o como yo que están infiltradas en nuestra sociedad y con las que hemos podido incluso en ocasiones comunicarnos. Vamos a hablar de los ángeles y preguntarnos sobre su existencia real y física entre nosotros, sobre su influencia en la vida cotidiana. Quiero que recuerden una historia que sucedió en Valencia en 1990. Un grupo de 4 jóvenes, a los que pronto se conoció como los Ángeles de Paiporta, aseguraron haber tenido un encuentro con un individuo que se les presentó en un bar de esa localidad valenciana y que se les presentó como Samael. Ese ángel, o ese supuesto ángel, les dictó un libro de 2000 páginas lleno de profecías y augurios para el futuro inmediato, tanto de España como del mundo. La noticia dio la vuelta a España, se publicó incluso en los grandes medios de comunicación internacionales y algunos de sus protagonistas llegaron a anunciar hechos muy concretos. En concreto, Luis Miguel Vilella, de 21 años, nos cuenta en una grabación de 1990 cómo fue ese primer encuentro con el ángel Samael. Empezó a decirnos cómo nos llevábamos y a decirnos cosas de nuestra personalidad. Empezó con nuestra personalidad, reacciones que teníamos, cómo éramos, cómo lo que pasaba en nuestra vida, y empezó hablando de cosas que nos habían pasado, cosas importantes en nuestra vida y cosas íntimas de esas que no le cuentas a nadie. Samael vestía pantalones vaqueros, camiseta, se les presentó, como les decía, en un bar de la localidad de Paiporta, en Valencia, y les anunció cosas increíbles. Por ejemplo, que antes de acabar 1992 sufriríamos 3 días de oscuridad total, que un crack en la bolsa de Tokio cambiaría el sistema económico de todo el planeta. Y anunció otras cosas. Escuchemos. Hasta diciembre se verían en el cielo de todo el mundo bolas luminosas que la ciencia nunca podría llegar a explicar. El Papa morirá. Posiblemente sea este año cuando muera el Papa. Aquellas profecías milenaristas no se cumplieron, pero quedó gravitando en la población la extraña sensación de que los ángeles podían convivir entre nosotros. Esta misma revista que les enseñaba, Life, publicaba una encuesta en la que aseguraba que el 69% de la población adulta norteamericana creía o cree en los ángeles y que un 32%, 3 de cada 10 personas, han sentido alguna vez la presencia de un ángel en sus vidas. Quiero presentarles a 3 personas que van a acompañarnos en los próximos minutos y que nos van a servir para ilustrar este misterio cotidiano. Una de ellas es Lucía Bosé. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal? Lucía, ya la conocen ustedes, es actriz y además es la fundadora del Museo de los Ángeles en Turégano. Lucía, tú eres de las personas que afirmas que sí que nos podemos encontrar en cualquier momento con un ángel, Sí, ¿no? yo creo que hemos encontrado bastante, buenos y malos también, ¿eh? No te creas que todos son buenos, pero claro, yo no creo al ángel con la pluma como si fuera un pollo, no creo más en persona, como decías tú antes, ¿no? Como tú, como yo, como muchos, y yo lo veo más como energía. Yo nunca he visto un ángel, nunca me apareció un ángel, como dicen, tienes un museo seguramente, no, pero he sentido la presencia, siento su energía que me envuelve, la siento, veo la energía. Y entonces para mí este es el ángel, quiere decir que en ese momento me está protegiendo, le estoy pidiendo cosas y sientes propio esa presencia, pero de energía. He oído hasta música, con lo que dicen la música celestial, esta música la he sentido. Y más cosas que a veces no lo decimos porque dicen, anda, a esta hora Lucía Bosé, ahora se le presenta al ángel o la Virgen María. No se lo creen. Entonces es mejor no decirlo, ¿no? Pero puedo decir estas
pequeñas experiencias, no he tenido grandes experiencias. Quizá energía fue lo que apareció en una celda de Gran Bretaña hace algunos años a un convicto, a un presidiario, condenado a 25 años de cárcel por multitud de delitos, desde tenencia ilícita de armas, robo con agresión, en fin, un individuo poco recomendable en ese sentido. Un individuo que sintió una de esas energías, vamos a llamarlo así, en el interior de su celda y que le sirvió para cambiar de la noche a la mañana su vida. La vida de esta persona, de un señor que se ha venido a llamar Albert, ha sido investigada a fondo por nuestra siguiente invitada. Ella es María Vallejo Nájera. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres escritora, licenciada en Pedagogía y autora de un libro de éxito, Un mensajero en la noche. Un libro que narra la historia de este señor, de este presidiario que cambió de la noche a la mañana prácticamente de vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que este hombre estaba, como tú has dicho muy bien, en la cárcel por un montón de delitos y era muy agresivo, daba muchísima guerra ya dentro de la cárcel y era una persona que no era creyente, ni siquiera sabía si estaba bautizado. Y cuando ya había cumplido 9 años de esa condena que tú has dicho, bueno, efectivamente le cayeron 25 años, pero al final cumplió 14 por una apelación al Supremo. Cuando estaba en el 8º año en la cárcel, estaba profundamente dormido y se despertó porque notó un puñetazo en el pecho. Pensó que alguien había entrado en la celda para castigarle, para pelearse. Se cayó de la cama y cuando abrió los ojos encontró a un ser angélico que le habló. Él dice que toda la celda se llenó de luz y bueno, pues a partir de ese momento la aparición duró unos 10 minutos nada más, luego desapareció todo. Lo interesante de la historia de Albert es que él se convirtió inmediatamente, o sea, él no sabía nada de religión, no era nada espiritual, cero prácticamente, y a partir de esa aparición él tuvo un hambre tremenda de saber de Dios. Y ahí ya pues un monje que estaba en la cárcel le empezó a explicar cosas de teología, se acabó totalmente convertido a la religión católica y yo ya le conozco cuando ha salido de la cárcel y está viviendo en un monasterio benedictino al norte de Londres preparándose para ser monje benedictino. Le conoces de una manera muy especial porque él convoca a una serie de periodistas para contar su historia y finalmente entre los 10 periodistas creo que erais, te elige precisamente a ti, ¿no? No fue realmente así, él es que ya era conocido porque había estado muchos años en la prensa por el AMPA. Entonces era como nosotros aquí en nuestra época de Lute, por ejemplo, cuando éramos pequeños, pues así salían los periódicos. Al convertirse y acabar siendo monje benedictino, muchos periodistas dijeron, qué extraño, vamos a verle. Y empezaron a aterrizar por el monasterio periodistas para pedirle su historia, para decirle, concédeme que yo escriba tu historia. Yo tuve la enorme suerte de ser uno de esos periodistas que fue a verle y me escogió a mí. Todavía me pregunto por qué, creo que es porque yo era la única católica. Luego seguiremos hablando de esta historia porque quiero presentarles a otra persona. Ella se llama Rosa Poveda, es vecina de Madrid, es auxiliar administrativa y es una persona como ustedes o como yo, perfectamente normal, que sin embargo ha tenido encuentros extraordinarios. Dice que ha sido capaz de contactar con seres angélicos y nos cuenta cómo se inició en este asunto. A lo largo de estos años he contactado con los ángeles, sobre todo con Anael, con Natael, que son los que comunican a través del tablero, en alguna ocasión con Miguel y con un ángel que se llama Lamed. Con mi guía espiritual que se llama Imahal, que ella sí ha pertenecido a este planeta Tierra y que ahora está en otro grado de evolución. Y en ocasiones pues hemos contactado con Hasnuk, que es el guardián del barranco de Badajoz, de Tenerife. A Rosa le pedimos que nos explicara un poco mejor este asunto de cómo contactó con los ángeles. Ella utilizaba al principio un tablero parecido a la Ouija para establecer esas comunicaciones, pero pronto comenzaron a manifestarse incluso físicamente. Nos cuenta un encuentro físico parecido a este que tuvieron los chicos de Paiporta en 1990, muy peculiar. Las vías que he tenido para contactar con ellos al principio han sido a través del tablero, como más físico, a través de la escritura automática, a través de la meditación y por último contactos físicos que hemos tenido. Los contactos físicos no se han producido cuando nosotros hemos querido, sino realmente cuando ellos han sentido que tenía que ser así, ¿no? Pero en una ocasión yo estaba pasando por esa crisis que se llama la noche oscura del alma, ¿no? Y pensaba dejarlo todo. Y entonces en un momento yo salí del trabajo y alguien entró mientras yo estaba comprando tabaco con apariencia de mendigo y se acercó a pedirme dinero y entonces yo cogí el dinero para la máquina y lo otro que tenía suelto se lo di apenas sin mirarle.
sí que tengo una breve noción de cómo era. Y cuando yo le estaba dando el dinero, él se acercó a mi oído y me dijo: Natalia, no te preocupes, sigue adelante. Y Natalia es como me llaman ellos. Nadie sabía entonces que me llamaban Natalia nada más que Los Ángeles. Entonces me quedé tan impactada que empecé: Natalia, Natalia no me llama nada más que ellos, ¿no? Y cuando giré la cabeza él estaba saliendo del bar, y cuando yo salí del bar ya no estaba. Alguien que conoce muy bien a Rosa Poveda, a Rosa Natalia Poveda, es nuestro siguiente invitado, Jesús Callejo. Él es escritor, tiene publicados varios libros sobre los seres mágicos de España y ha investigado este caso de Rosa Poveda. Cuando tú te encuentras, Jesús, con una persona como Rosa, perfectamente normal en todas sus circunstancias, y te cuenta una historia de este estilo, ¿cuál es la actitud del investigador? Hombre, la actitud es saber un poco su trayectoria. Es una persona seria, honesta, y es una persona que cuando te cuenta las cosas se puede creer o no se puede creer, pero desde luego sabes que no te está mintiendo, que es distinto a la valoración. A mí me ha contado historias alucinantes, las que se acaban de ver ahora. Es una pequeña parte de toda su trayectoria angélica, y esta mujer realmente está muy implicada en el tema angélico, hasta el punto de que su propia experiencia ha servido para otras personas para que se mejoren, incluso para que se curen. Para mí eso es lo importante, los efectos que puede generar una experiencia angélica como la que ha tenido Rosa Natalia Poveda. Hay incluso evidencias físicas o presuntas evidencias físicas. Tenemos una fotografía obtenida por Rosa Poveda en el interior de un coche. Fue en una experiencia, en una de estas salidas al campo para tratar de encontrarse con los ángeles, que vemos detrás de la ventanilla del coche como una especie de manto de alguien que en ese momento pasaba por ahí. ¿Esto puede considerarse prueba de algo? ¿Los ángeles van con este tipo de túnicas o van con vaqueros como en Paiporta? Como en Paiporta. Bueno, fíjate que esta foto es curiosa porque se obtiene en un lugar mágico, que es en el Puig Campana, en Alicante. Sabes que es una zona, hace años, en los años 60, una zona caliente ufológicamente hablando, donde siempre han ocurrido cosas, y ella con dos amigas se acerca a este lugar porque, además relacionado con el mundo de los ángeles de Paiporta, relacionado con Miguel Ángel López Melgarejo, que él tuvo en el año 83 una experiencia en el Puig Campana, pues ella va allí para intentar contactar con estas experiencias angélicas. Y en un momento dado, según ella me contó, tiene la sensación de que alguien le está diciendo que coja la cámara. Estamos hablando de una noche fría, sin luna, sobre la 1 de la madrugada, no había nadie allí, entonces ella sale inmediatamente del coche, coge la cámara y empieza a lanzar flashes y fotos al azar a su lado izquierdo del coche. En ese momento no se ve nada. Justo cuando lo revelan, aparece esa especie de túnica o de manto. Y yo la contaba, quería que me explicara si realmente eso era un ángel. Y ella me decía: no creo que sea un ángel, pero sí era una presencia espiritual muy fuerte, que yo creo que tendría la categoría más bien de maestro espiritual, más que de ángel. María, en la experiencia de Albert Michael que cuentas en tu libro, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él estaba enclaustrado, encerrado en un módulo de alta seguridad de una prisión británica, con celdas a los lados, es decir, había otra gente ahí. ¿Esa gente notó algo el día que tuvo su encuentro con el ángel? ¿Vieron algo? ¿Hubo algo físico? Sí, esto fue muy importante para él, porque él en el primer momento pensó que se había vuelto loco. Y lo que ocurrió fue que los compañeros de pasillo, no de celda, porque las celdas yo las he visto, están en un pasillo así, en horizontal, vieron la luz, hasta el punto que se despertaron. Ellos se despertaron y creían que había alguien con un foco muy potente, empezaron a protestar. Y al día siguiente se lo dijeron: ¿cómo conseguiste tener un foco dentro de tu celda que está prohibido? Porque en la cárcel, sobre todo la de Everthorpe, que es donde estaba él, a las 11 apagan y no hay electricidad ninguna, ¿no? Y él dijo: no, es que me ha ocurrido algo, pero todavía no se atrevió a contárselo a los compañeros, tardó meses en poder, pero estaba muy asustado y muy confuso al principio. Lucía, tú tienes este museo fantástico en Turégano, en Segovia. Irá muchísima gente a ese museo que ha tenido experiencias con ángeles. ¿Tú has notado ese punto de transformación del antes y el después de una experiencia angélica en la gente? Yo creo que sí. Ha habido una señora que lloró durante 2 horas delante de un cuadro. 2 horas. Y le pregunté: ¿pero por qué lloras? Dice: no sé. Y era un cuadro de niños, angelitos y todo así. Y empezó a llorar: no sé lo que me pasa, no me puedo despegar de este cuadro. Y lloró. Y claro, y sobre todo delante del cuadro de Miguel Ángel, que es Umiel, dice que es mi ángel. No sé, es el que él vio ahí, que era morenito, y me lo explicó, con ojos verdes.
pero era vestido eso, con vaquero, pero él lo pintó con una túnica y con pluma. Digo, ¿y por qué lo has pintado así? Dice, no sé, he sentido que tenía que pintarlo así, pero no era así. Pero claro, a mí lo que me extraña, que yo siempre digo, mañana me aparece un ángel y lo primero la atacaría enseguida, vamos, le diría, mira, no vengas con tontería, no me vengas a decir ahora que tengo que ser buena, que tengo que rezar, que tengo que ser... Dime algo importante, ¿por qué cuando aparece la Virgen, cuando aparece el ángel, nunca pueden decir lo que le han dicho? A mí me parece absurdo, sí dicen un mínimo, pero después las cosas más importantes, no lo podemos decir. Lo encuentro absurdo. Si me aparece y me dices algo, lo voy a alargar, si no, no tiene gracia. Dentro de unos instantes, después de la publicidad, hablaremos de esos mensajes de los ángeles. Yo simplemente quería recordarles una cosa, y es que esto de los ángeles es algo que ya trasciende la mera moda. Una encuesta Gallup de 1992 revelaba que el 76% de los adolescentes norteamericanos creen en los ángeles, frente al solo 64% que lo hacía en 1978. Curiosamente, no existen estadísticas de ese estilo aquí, realizadas en España. No sabemos lo que piensan los españoles y mucho menos los madrileños. Y queremos que ustedes nos ayuden. Hemos puesto en marcha una encuesta en la que ustedes pueden votar a través de Internet, a través de la página de Telemadrid, www.telemadrid.es. Vayan ustedes a la pestaña donde aparece programas, busquen El Otro Lado, hagan clic ahí y encontrarán una encuesta en la que podrán ustedes manifestar si creen en los ángeles, por qué creen en los ángeles, si es por cuestión religiosa, porque los han sentido, o si no creen en absoluto en esto. Ayúdennos, así completaremos el espectro de creencia en estos momentos en los ángeles en este país. Dentro de unos minutos continuamos. Calles congeladas. Muchos de los vecinos corren peligro de resbalarse. Animales tiritando. ¿Y qué pasa? ¿Que el frío le afecta mucho? Pierden grasas, pierden fuerzas y pierden de todo. Ya. Placas de hielo. A ver, enséñame la piscina. Completamente helada. El peligro de las temperaturas bajo cero. Bueno, tenga cuidado que resbala mucho, ¿eh? Mi cámara y yo. Madrid helado. Aquí, en Telemadrid. Hola. Voy a darle otra oportunidad. A ver, me la juega, le doy pasaporte al pantano y punto. Seguro que fue un accidente. ¿Dónde está? Me estás oyendo, Amparo. Vuelve. Sé que has matado a tu mujer. ¡Ya basta! Fernando Sánchez Dragó. Las noches blancas. Madrid no duerme. En Telemadrid. Retomamos nuestra conversación de esta noche relacionada con la existencia de los ángeles. Si ustedes creían que ver ángeles era patrimonio de unos pocos, quizá unas cuantas personas extravagantes, yo creo que se equivocan. Y se equivocan porque hay muchas personas a nuestro alrededor, incluso del mundo de la ciencia o de la cultura, que han tenido esta clase de sensaciones. Ellos han experimentado la cercanía de un ángel, o al menos eso es lo que creen. Hemos hablado con un compañero de esta casa. Fernando Sánchez Dragó estrenaba hace poco su programa Las Noches Blancas en esta misma franja horaria de Madrid no duerme. Y a él y en su estudio acudimos para preguntarle por sus experiencias bien peculiares. Él tiene un consejo asesor, lo llama así, con el que contacta todas las mañanas antes de despertarse. Es algo etéreo, invisible, y dentro de ese consejo asesor, que nos lo explicará a continuación, se encuentra también un ángel, su ángel. Le escuchamos.
Cuando yo estoy en alfa, antes de despertarme, en ese estado de duerme vela, efectivamente convoco lo que he dado en llamar mi consejo asesor. En él hay todas las personas en estos momentos están muertas, está mi padre, está mi madre, está pues un par de grandes amigos míos que también fallecieron, Francesco Bartoli y Guillermo Gutiérrez, está algún personaje conocido por los españoles como el padre Llanos, que fue otro personaje determinante en mi vida, y está mi ángel de la guarda. Jai se llama, luego si acaso te contaré cómo me puse yo en contacto con este personaje. Es un personaje que ha envejecido, como yo mismo he envejecido, porque naturalmente mi primer contacto con él se produjo en los años infantiles, que es cuando sobre todo se produce el contacto con ese espíritu protector que nos acompaña. Tiene más arrugas en la cara, como tengo yo también más arrugas en la cara, pero todos estos personajes, capitaneados digamos por Jai, acuden a esa convocatoria, y entonces yo, durante un breve periodo de tiempo, que en realidad no es tiempo, porque cuando estás en ese estado alterado de la conciencia te sales fuera del tiempo, ahí consulto con ellos pues los que son los problemas a los cuales me voy a enfrentar a lo largo del día. Recibo consejos de mi madre, consejos de mi padre, consejos de esos amigos, consejos del padre Llanos y consejos sobre todo de Jai, de mi ángel de la guarda. Naturalmente habrá seguramente muchos espectadores que dirán, bueno, eso son fantasías de Dragó. Bueno, fantasías no son, porque es algo que realmente me sucede. Sí es posible que sean proyecciones de mi yo profundo que se manifiestan precisamente en ese estado de duerme vela que vienen inmediatamente antes del estado de vigilia absoluta, que es aquel en el que en estos momentos me encuentro. Por supuesto, no pudimos resistirnos a la tentación de preguntarle cómo fue ese primer contacto con Jai. Él nos lo prometió y desde luego nos lo contó. Yo de niño, y esto pues todavía los miembros más ancianos de mi familia lo recuerdan, pues tenía pues esa especie de amigo que se llamaba Jai y que vivía debajo de la lengua. Yo creía que vivía debajo de la lengua y muchas veces pues yo estaba siempre enfrascado con él y hablaba y jugaba y me contaba cosas, y a veces, no sé, venía mi madre o venía quien fuera o venía la criada o venía un hermano mío y ¿qué haces ahí? No sé cuánto, que estás ensimismado, que estás, vente a jugar con nosotros, vente a lo que sea, incorpórate al grupo, y yo les contestaba con cajas destempladas, decía, dejadme en paz que yo estoy con Jai. Ese personaje, como suele suceder, se me olvidó su existencia, y muchísimos años después, cuando yo tenía, no sé, aproximadamente 45, me puse a novelar los años de infancia y de adolescencia del personaje que es mi alter ego, que soy yo, porque todas mis novelas son autobiográficas, que se llama Dionisio, pero que es el protagonista de todas mis novelas. Entonces, en aquel momento, parecido al del momento del despertar, cuando estás todavía en ese duerme vela del que hablábamos antes, empezó a revolotear alrededor de mí y a meterse en la novela, y a meterse en la novela, y a meterse en la novela, un personaje que yo no sabía quién era, el cual en la novela inicialmente se le trata como el doble astral de Dionisio, el protagonista, como el alter ego, un personaje fantasmal. Y ya hubo un momento en que la insistencia de este personaje era tan tenaz que yo me volví a mi madre y le dije, bueno, mira lo que me está sucediendo, ¿de dónde? Y entonces mi madre dice, pero claro, Fernando, ¿no te acuerdas? Es Jai. Y en ese momento yo recordé absolutamente todo lo que había sido mi relación con Jai, y fue precisamente en ese momento cuando yo reanudé las relaciones con él, cuando yo volví a sentir su presencia y cuando lo incorporé a ese consejo asesor que todas las mañanas convoco para que me ayude a moverme por el laberinto de la vida. Nuestro incombustible Fernando Sánchez Dragó nos ha hecho una descripción intensa de sus encuentros con Jai en la infancia. Y quiero subrayar ese en la infancia porque es ahí donde se encuentra quizá una de las claves para comprender el fenómeno de los ángeles. Para hablarnos de esa clave, de cómo muchos de estos contactos empiezan precisamente en los años niños de una persona, hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a Nuria López. Nuria López es autora de un libro, Voz de Ángel, en el que narra algunas de sus experiencias. Y Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. En tu caso, el encuentro o el contacto con ángeles, que se ha prolongado hasta la actualidad, empieza en la infancia. Bueno, más que la infancia, mi experiencia con los ángeles empieza a través de la pintura, a través del arte. Ahí es donde yo empiezo a conocer a los ángeles como una entidad, vamos a llamar así, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a partir de desde la infancia, pues yo sentía, ¿no? Una sensación
de algo que había, de una parte divina, de algo que había que yo podía sentir y que eso siempre me daba la seguridad y la confianza que necesitaba, y a lo largo de toda mi vida es con esa parte con la que he contado. Lo que sí que es cierto es que no ha sido en mi caso concretamente desde la infancia, pero sí que me he encontrado con muchísimas personas y muchísimos niños que hoy te hablan totalmente con el nombre de ese amiguito invisible que tienen, te explican cómo es, y para ellos es una realidad completamente real, ¿no? En el aspecto de que te explican cómo juegan, los escuchas hablar, cómo comparten con ese amiguito invisible, como si fuese realmente otro niño. Esto ahora, claro, bueno, pues quizá por el interés hacia Los Ángeles, pues me hace estudiarlo, me hace verlo y me hace compartir con esos niños ese mundo paralelo a los que ellos tienen una facilidad tremenda. Sin embargo, en Alicante tengo entendido que con tu hermana, siendo pequeña, tuvisteis No, también... éramos mayores. Ah, eres mayores ya. Sí, éramos mayores. Esa experiencia fue en el año 1999, no hace mucho. ¿Y qué pasó? Porque tuvisteis algo, ¿no? Sí, tuvimos una experiencia, también estaba en aquel momento haciendo la exposición de cuadros y justo eran las Navidades que decidí quedarme allí en Alicante. No sé por qué, porque una razón lógica no la había para quedarme, pero esa fue una decisión que tuve en aquel momento. Y Esther, mi hermana, pues ella viajó hasta Alicante para estar conmigo durante esos días. Al día siguiente la experiencia fue impresionante, a la cual jamás había pensado que esto podría ocurrir en mi vida, aunque yo ya conocía a Los Ángeles, y fue que vimos pues unas figuras luminosas. Primero unos círculos en lo cual yo creí que eran ovnis, eso fue lo que vi, ¿no? Vi unos círculos grandes de luz que se acercaban hacia nosotras y que bueno, mi mente decía que eso era algo paranormal, pero que eran ovnis. Pero en el momento en el que iban acercándose a nosotros, o sea, la distancia era más cerca, entonces eso empezó a tomar ya una forma. La forma era una forma de luz. Era una luz compacta en la que era una silueta prácticamente muy parecida a la humana. Y sí que es cierto que la fotografía que habéis sacado de esta amiga tuya, de Rosa Poveda, sí, de Rosa Poveda, pues que era como una túnica, esa fue la forma, casualmente, en la que nosotros tuvimos esa experiencia durante 4 días. Hay una cosa muy interesante de lo que nos está diciendo Nuria, y es la vinculación de Los Ángeles, incluso la canalización de Los Ángeles a través de la pintura, a través de los artistas. Lucía, durante muchos años en tu museo de Turégano, en el Museo de Los Ángeles de Turégano, ha recopilado muchos cuadros, algunos 80. De ellos, 80 cuadros, impresionantes, muchos de ellos, son murales tremendos. Sí, son todos grandes. Y muchos de ellos hechos por artistas que de alguna manera los han canalizado, es decir, no son cuadros normales, ¿no? No, por eso tuvimos esta idea de hacer este museo de arte contemporánea, para dar la posibilidad a los pintores de pintar un ángel. Y todo, cuando le pedíamos un ángel, nos decían, ¡ay, qué raro! Es verdad, se pueden pintar ángeles. Y después, cuando nos daban el cuadro, todos decían que han tenido una experiencia. Mientras lo pintaban, a uno se le ocurría hacer, no sé, con cara femenina, a otro una bicicleta con un ángel, la Marta Ratti con metido como en una cama. Y ella decía que mientras lo pintaba, sintió la presencia. Mientras pintaba el ángel tumbada en una hamaca, sentía proprio como si fuera vivo, ¿no? Lucía, ¿más pintoras que pintores o más pintores que pintoras? No, hay mitad y mitad, pintoras y pintores. Después hay muchos escultores, pero también escultoras. Porque hay un dato muy curioso, y con esto voy a poner en un compromiso a Jesús Callejo. Hay un dato muy curioso que dice que la mayoría de las místicas, un 67% de las místicas de la historia, han tenido encuentros con ángeles o han contado haber tenido encuentros con ángeles, frente a solo un 33% de sus equivalentes varones. ¿Hay alguna explicación para esto, para que las experiencias angélicas estén más vinculadas al mundo femenino, aparentemente? Bueno, yo creo que experiencias angélicas y otro tipo de experiencias paranormales. Es cierto que las mujeres tienen una sensibilidad especial, eso no es ningún secreto revelarlo, y se nota que cuando hay encuentros
en la tercera fase, con entidades angélicas o entidades del otro lado, las mujeres son como más proclives a tener estas manifestaciones, estas experiencias. Sin embargo, y esa es la paradoja, los hombres estamos como más predispuestos a investigarlo. O sea, las mujeres, en ese sentido, incluso propician los fenómenos, y cuando estamos hablando del misticismo, pues muchísimas místicas, muchísimas monjas han tenido que ver con este tipo de contactos celestiales, no solo exactamente con ángeles, y luego lo cuentan, pero cuando se empieza a investigar el caso, ahí se invierte la polaridad y es el hombre el que empieza a investigar estos casos. El caso más genuino, el de Sor María Jesús de Ágreda, es uno de los más representativos, el más conocido posiblemente, pero hay muchísimas místicas que han tenido contactos con ángeles e incluso les han revelado cosas que desde este lado nuestro serían imposibles de percibir, salvo por este tipo de revelaciones. Yo sé, Lucía, que tú no te consideras una mística, pero sin embargo sí que hablas con tu ángel de la guarda. Es decir, que es algo que te pasa como a Fernando Sánchez Dragó, ¿no? No lo saco de la lengua, pero me pasaba una cosa extraña, porque desde niña mi madre, como era muy rebelde, muy mala, me decía: ten cuidado porque tienes un ángel de la guardia que te va a controlar, ¿no? Y yo decía: pero si no lo veo, un día a lo mejor lo verás, me decía. ¿Y cómo lo voy a ver? Empieza con una luz. Mi madre me decía siempre esto, ¿no? Y entonces un día me fui al campo, porque alrededor de nuestra casa había como un prado, un precioso, ¿eh? Entonces me fui allí y me tumbé. Dije, bueno, me voy a concentrar, porque mi madre decía: concéntrate, así no serás mala. Entonces me tumbé y me aparecieron todas las luciérnagas. Pero un montón de luciérnagas que en Italia se llaman lucciole, ¿no? Entonces cuando vi esta luz, claro, para mí era eso. Para mí eran eso. Dice, pero no es uno, son muchos los ángeles. Dentro de mí dije. Y después pensé, claro, se quedará uno. Y fue increíble porque las luciérnagas se iban y se quedó una. Entonces me quedé impresionada, comprendí que eso, entonces que mi ángel era femenino y que se llamaba Lúccola, y era luciérnaga. Y desde entonces el día después me fui a mi madre y se lo conté, dije, he visto el ángel. Ah, menos mal, dice, ahora serás mejor, no estarás más buena, esto así. Dice, ¿y cómo lo has visto? Nada, me tumbé en el prado, dice, he visto una luz, tantas luces, eran muchos, y al final se quedó una, que era la Lúccola, y ya sé que es mi ángel. Lúccola, Jai, estamos conociendo esta noche muchos ángeles con nombres. Sí. Lo que yo no sé, y esta es una pregunta para Nuria López, lo que yo no sé es si hay algún medio, algún mecanismo para comunicarse con esos ángeles. Si una persona ya adulta, hecha y derecha, pues puede sentir otra vez ese cosquilleo que sintió Lucía cuando era niña. Yo creo que sí, yo creo que en cualquier momento podemos sentir a los ángeles, y cualquier persona. También es un dato curioso lo que tú te refieres como persona mística, esas personas que pueden tener una relación con los ángeles, pero yo creo que cualquier persona normal puede tener esa sensibilidad, ¿no? Y yo creo que la forma para poder llegar a ellos simplemente es importante estar en calma, por supuesto, pero siempre, como decía Lucía, estar un poquito atento, porque ellos te proporcionan muchas señales. O sea, de repente, cuando tú ves que algo está ocurriendo y que tú sientes desde tu interior que eso puede ser realmente tu ángel, ¿no? Hablas de las casualidades, por ejemplo, cuando se encadenan acontecimientos extraños. Claro, porque piensa de que ahora, en el siglo XXI, y con la presión que tenemos por las responsabilidades y obligaciones, como no sea una persona que trabaje realmente pues la meditación o la calma, o sea una persona que esté en equilibrio, es difícil estar en ese estado de paz. Porque, María, eso lo experimentaste tú, es decir, cadenas de casualidades o cosas raras mientras hiciste la investigación de este presidiario, de Albert May. Pero bueno, yo voy más allá, que yo es que soy muy católica y siempre he creído en Dios, y yo creo que Dios ahí colocó todas las piezas para que yo conociera a esta persona y escribiera su historia. Llegó incluso, si no me equivoco, a ver tu ángel. Él llegó a ver mi ángel, sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues bueno, yo llevaba con él como 9 meses trabajando en la novela, y él me contaba, ¿no?, que sobre todo en la capilla y en el momento de la consagración a veces veía ángeles alrededor del altar, y entonces a mí me entró una curiosidad tremenda por saber cómo es el mío. Yo, como ha dicho antes Lucía, no he visto nunca a mi ángel, me encantaría, pero no hay manera. Y bueno, entonces un día le dije, Albert, por favor, ¿por qué no pides al Señor, ya que rezas tanto, pídele que por favor
favor, uno de los ángeles que se te aparezca que sea el mío, para que luego me cuentes cómo es. Y él se ría mucho conmigo, ¿no? Y decía, pero María, eso no se puede pedir, tienes que pedirme que rece para cosas mucho más importantes, como que para la guerra, los niños, el hambre. Yo no, yo quiero que tú reces porque yo quiero ver mi ángel. Siempre estábamos con esa broma, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, yo no puedo pedir al Señor esa bobada, pero tú sí. Cuando tú te sientas muy protegida por el Señor, pues tú le puedes pedir que te envíe tu ángel a mi lado y que él consienta que yo lo vea para que yo te lo describa. Yo voy a misa todos los días, me siento muy protegida, sobre todo en la hora de la consagración, en la comunión. Y dije, bueno, en este momento que estoy muy acompañada de Dios, le voy a pedir al Señor que se vaya mi ángel. Pero recuerdo que le decía, ven pronto porque se acaba la misa y yo no quiero estar sin mi ángel. Y entonces con esa broma estuvimos bastante tiempo, yo le llamaba, Albert, ¿has visto a mi ángel? Y me decía, no. Ay, qué raro, pues te lo he mandado en la misa ayer, en la misa de Dios. Venga, a mandarle al ángel nada. Y cuando ya me aburrí de mandar, porque dije, pues esto no funciona. Ya habían pasado como 3 meses o 4, muchísimo. Y de repente me llama un día. Estaba yo en mi casa con mis niños. Me llama corriendo, María, que te tengo que contar una cosa, ¿qué ha pasado? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, pues bueno, hoy salía de la capilla, era el último de la cola, los monjes salen todos en fila alrededor del claustro, y dice que en el momento de girar en la última esquina del claustro, que perdió la visibilidad del último monje que estaba delante de él, y que notó como que estaba en otra esfera, digamos. Levantó la cabeza y vio un ser lleno de luz, en figura humana, que se le quedó así mirando, y lo primero que se le ocurrió a Albert, que no estaba pensando en mí para nada, dijo, ¿quién eres? Y le dijo, así como diciendo, pues el ángel de María, como diciendo, no lo habéis pedido, ¿cómo te extrañas? Soy el ángel de María, y desapareció. No dio su nombre. No dio su nombre. No dio su nombre. Hay ocasiones en las que incluso se han obtenido evidencias fotográficas muy discutibles, incluso acusadas de fraude en algunos círculos, como unas fotografías de hadas, en principio, que dieron la vuelta a Europa en los tiempos de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Jesús Callejo, tú también eres experto en este asunto de los seres elementales, de las hadas, los duendes, los gnomos. Has escrito libros dedicados monográficamente a estas criaturas en España. Este asunto de las hadas de Cottingley, ¿cómo hay que valorarlo? Bueno, pues las fotos son falsas, o sea que eso ya no es ningún secreto. Las niñas que vieron y tuvieron esta experiencia en este jardincito de Cottingley, Inglaterra, cerca de Bradford, pues contaban que ellas veían hadas y que tuvieron este tipo de encuentros y quisieron aportar la prueba fotográfica. Después revelaron que, o sea, ya destripo el final, pero revelaron que era falso. Pero esto cuando ocurre, que es en el año 1917 y se empieza a dar a conocer en 1919, Conan Doyle toma partido a favor. En ese momento Conan Doyle estaba muy metido dentro del tema espiritista, había muerto su hijo en la Primera Guerra Mundial y estaba como muy predispuesto a la creencia en este tipo de seres. Pero aquí estamos hablando de hadas, ya no seres angélicos. Entonces él ve las fotos, incluso les da una nueva cámara a las niñas para que vuelvan a hacer fotos, como efectivamente lo hacen en el año 1921, y obtienen 5 placas sorprendentes, pero todas ellas falsas. Pero crea un revuelo que se genera uno de los casos más extraños y más largos en toda la historia de la parapsicología, porque dura prácticamente hasta los años 70. Pero cuando a las niñas le dicen, ya no tan niñas, cuando ya eran mayores, dice, bueno, pero realmente las fotos eran falsas, se sabe que eran recortes de periódicos que los habían intercalado, pero realmente veíais a las hadas de Cottingley, y una de ellas, Frances, comentaba, dice, las veíamos. Lo que pasa es que teníamos tanta necesidad de que nos creyeran que tuvimos que preparar todo este montaje fotográfico. Y a la pregunta de, bueno, ¿cómo eran realmente? Porque así no son, esas son hadas victorianas. ¿Cómo eran? Dice, no lo puedo describir, pero sé que eran entidades energéticas que tenían movimiento, sonido, color y producían una sensación de felicidad. Eso eran las hadas. Llamémosle hadas, llamémosle ángeles, al fin y al cabo hay muchos paralelismos entre ambas experiencias. Lo cierto es que en un siglo como este, dedicado a la tecnología y a la razón y a la ciencia, los esfuerzos más notables consisten en buscar pruebas físicas de todo esto. Aunque quizá en este campo buscar pruebas físicas sea un poco inocente, porque estamos hablando de algo sutil. En todo momento hemos estado hablando de luces, de presencias, de sensaciones. Ahora bien, hay algunas muestras en este país
consideradas reliquias tradicionales que tienen que ver con obras de ángeles. Jesús nos ha traído algunas imágenes, por ejemplo, la de una cruz que se encuentra en la Capilla Real de Oviedo, que sería una de esas obras supuestamente creadas por ángeles, ¿no? Claro, fíjate que cuando estamos hablando de ángeles es verdad que corremos el riesgo de hablar de algo muy sutil. Bueno, los ángeles al fin y al cabo son incorpóreos, no se dejan fotografiar, pero han dejado alguna prueba física. Entonces, las pruebas físicas son aquellas imágenes religiosas que a lo largo de los años, de los siglos, dice la leyenda, dice la tradición, que han ejecutado. Y se puede dividir como en varias categorías. Las cruces, esta es la famosa Cruz de los Ángeles que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que la tradición atribuye a un ángel que se le aparece a Alfonso II el Casto. Por entonces él estaba barruntando la posibilidad de hacer una de estas cruces y mira tú por dónde esas casualidades que no existen, que más bien son causalidades, aparece este peregrino y se ofrece a hacerle la mejor cruz que haya visto sus ojos. Y efectivamente, le da la madera, le da las joyas, le da el oro y le mete en una celda y la cierra por si acaso. Dice, ¿no? Hay mucho dinero aquí, hay muchas joyas, no va a ser que este peregrino se me vaya, ¿no? Le encierra con llave y al día siguiente no hay ningún ruido, no hay nada, y manda pues a un cortesano para que acuda a la celda, al taller, para ver qué ocurre con este peregrino. Y cuando abre la celda, se encuentra que allí no está el peregrino, pero sin embargo está esta cruz, según dice la leyenda, flotando en el aire y con una luminosidad tremenda, hasta el punto de que lo que hace es que Alfonso II manda que se ponga una especie de coraza de oro y que se coloque en la Catedral de Oviedo, y esto ocurre en el año 808. Bueno, pues posteriormente, entre los siglos XV y XVII, hay otros peregrinos que no se encargan de hacer cruces, sino que se encargan de hacer imágenes religiosas que son vírgenes o cristos. Y con eso cerramos el círculo. Empezábamos el programa hablando precisamente de ángeles de aspecto humano, de carne y hueso, parecidos a este peregrino de la Cruz de los Ángeles, y lo cerramos hablando de nuevo de ángeles que parecen estar infiltrados entre nosotros. Gracias, Jesús Callejo, por habernos acompañado. Os pido al resto que os quedéis unos minutitos en la mesa, porque estos instantes finales del otro lado de la realidad los vamos a dedicar precisamente a la comunicación con todos ustedes. Si los ángeles son mensajeros, son los que traen las buenas noticias, viene de ahí el término ángel, de ángelos. Nuestra mensajera particular, nuestra ángel particular cada semana es Carmen Porter. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier, qué piropo. De verdad, más quisiera yo. ¿Qué noticias son las que nos traes? Porque en este caso sí que estás actuando como ángel en el programa. Pues yo traigo noticias, pero no son tan buenas ni tan blancas como Los Ángeles. Son más bien más oscuras, del lado oscuro. Misterios. Misterios fotográficos, sobre todo, Javier, porque nos están llegando muchas imágenes para que las analicemos. Una de ellas nos la enviaba Fran Sotoibo. Dice que a él se la envió un amigo. Es una casa abandonada donde se ve un supuesto ente, espíritu de una mujer justo en la puerta. Javier, hemos analizado esa fotografía. Hay que decir que según nuestros analistas informáticos es de muy baja resolución, cosa que ya escama porque es más difícil hacer los análisis, pero que se trata de un fraude. Este es el análisis, digamos, o sea, se invierten los valores de la luz en la imagen para ver si hay perfiles que demuestren que sea una superposición. Incluso las imágenes y aumentarlas, se ve que es un modelo, una fotografía pegada justo en la puerta para hacer creer que es una aparición cuando no lo es. Es decir, un fraude de los muchos que corren por internet. Ajá, es decir, que la vamos a archivar en la carpeta de fraudes y no le vamos a prestar más atención. Ninguna. Perfecto. ¿Qué más hay? Porque también hay fotografías curiosas, ¿no? Sí, raras. Tenemos una fotografía muy curiosa que nos mandaba Benja. Él dice que pues estaba en casa de su suegra, en Cuenca, y estaban haciendo fotografías a la casa. Una de esas fotografías se la hacen a la chimenea. Y fíjate, Javier, qué es lo que sale. Es curiosísimo, porque se ve perfectamente cómo hay un rostro entre las ascuas. Aquí sí que te puedo decir que según los análisis realizados informáticos no hay ningún fraude, es una casualidad, es debido al azar. Un ángel, hablábamos de las casualidades angélicas. Puede ser un ángel, ¿por qué no? Pero fíjate que es curioso porque él nos dice no solamente que vio la cara, sino que su mujer
lo reconoce como si fuera su padre fallecido. Con lo cual ahí ya estamos ante un caso menos explicable. Y también tenemos otra imagen que queríamos mostrar, también enviada por uno de nuestros espectadores. Cuéntanos, porque esa también es bien curiosa. Esta es muy, muy, muy curiosa y aquí sí que no podemos hablar en ningún momento de que sea un montaje fotográfico o de que alguien nos haya querido gastar una broma o meternos una foto como verdadera. Juan Antonio Iglesias nos la manda de Sevilla, que además nos ve a través del cable, nos dice... Y fíjate, estaban probando su cámara nueva en casa de un amigo y mira lo que les sale. Los análisis dicen que se trata de una energía que es una forma con volumen. Fíjate, aquí vemos cómo la han analizado y cómo se ve esa forma, que no saben a qué es debida. Sí, contrasta mucho con el resto de la luz de la estancia, ¿no? Es una luz como más sólida, digamos. Efectivamente, pero tiene forma y volumen, según nos han dicho los expertos. Dice que no puede ser debido ni al rebote del flash, ni al ángulo de la luz, ni a ninguna anomalía de la lente. Con lo cual, estamos ante un fenómeno muy curioso que seguiremos investigando en el Javier. Nosotros hemos abierto esta línea para todos ustedes, para que nos manden sus imágenes y que nosotros podamos irlas analizando y mostrando que efectivamente el otro lado de la realidad está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Si hay espectadores que quieren enviarnos esas imágenes, Carmen, ¿a dónde tienen que dirigirse? Pues hay dos vías, que es muy fácil. La primera es a través del mail, que es madrid.elotrolado@telemadrid.es. La vuelvo a repetir, madrid.elotrolado@telemadrid.es, y si no, pues por correo postal normal, El Otro Lado, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Hemos inaugurado también una nueva vía de participación con todos ustedes, que es a través de la página web de Telemadrid, para que respondan a una encuesta a la que queremos dotarle de cierto valor sociológico sobre las creencias de ustedes en Los Ángeles. ¿Cómo deben hacer para buscar esa encuesta y votar en ella? Pues es muy facilito, Javier. Tienen que ir a la página de Telemadrid, que es www.telemadrid.es. Allí va a programas, se mete en el que pone El Otro Lado de la Realidad y allí encontrará encuesta. Eso le llevará pues a votar. ¿Creen Los Ángeles? ¿No creen Los Ángeles? Daremos los resultados a ver qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensan los espectadores. Y Carmen Porter, que es una intrépida redactora de este programa, también ha conseguido una noticia en estos días muy curiosa, muy singular, que tiene que ver con el caso precisamente que ha investigado María Vallejo Nájera y que ha consagrado a su libro. Carmen, cuéntanos esta noticia, ¿qué es lo que nos dice? Pues fíjate, Javier, yo me encontraba con esta noticia que además, fíjate cómo es el titular: Delira al sacerdocio. Un preso era jefe del armamento del IRA en los años 70, envió incluso cartas bombas a obispos, a miembros de la Iglesia, y de repente ahora dice que se quiere convertir en sacerdote. Alguna experiencia ha cambiado su vida y quiere pasar de hacer el mal incluso contra la Iglesia, porque él había atentado en diferentes ocasiones contra esta entidad, para incluirse en ella y ayudar a la gente, y así pues los pecados que él dice que cometió de alguna manera que se vayan. Muchas gracias, Carmen. Muy breve, María, ¿esto es frecuente? ¿Están pasando estas cosas? ¿Vivimos tiempos especiales? ¿Ocurren conversiones de este estilo? No lo sé. Yo desde luego creía cuando conocí a Albert que era un caso único, pero a raíz de las conferencias que doy, las presentaciones, ha habido sacerdotes vestidos de calle, o sea, que no habían venido de Cleric Man, que detrás de la conferencia al final se me han acercado y me han dicho: soy el sacerdote de la cárcel X, no lo voy a decir, y tengo 2 presos con esta experiencia, lo estoy investigando y ya me ha pasado 2 o 3 veces. O sea que, gracias, bueno, María Vallejo Nájera. Gracias también, Lucía Bosé. Gracias, Nuria López. Ya ven ustedes que Los Ángeles parecen estar revoloteando cerca de nosotros. Lo único que hay que hacer es, como siempre, abrir bien los ojos y estar muy atentos. La semana que viene volveremos con más misterios. Acompáñenos. El Otro Lado de la Realidad siempre tiene sorpresas.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Otro Lado de la Realidad, una edición en la que vamos a sentir el aletear de los ángeles sobre nosotros. Quizá ustedes tengan la idea de que los ángeles son como estas personas que aparecen en la portada de la revista Life norteamericana, una portada del año 1995 en la que vemos a un ángel con alas. Sin embargo, desde hace unos años ha habido personas que han asegurado haber tenido encuentros con estos ángeles que no tenían en absoluto plumas ni alas. Personas como ustedes o como yo que están infiltradas en nuestra sociedad y con las que hemos podido incluso en ocasiones comunicarnos. Vamos a hablar de los ángeles y preguntarnos sobre su existencia real y física entre nosotros, sobre su influencia en la vida cotidiana. Vestía pantalones vaqueros, camiseta, se les presentó, como les decía, en un bar de la localidad de Paiporta, en Valencia, y les anunció cosas increíbles. Por ejemplo, que antes de acabar 1992 sufriríamos 3 días de oscuridad total, que un crack en la bolsa de Tokio cambiaría el sistema económico de todo el planeta. Y anunció otras cosas. Escuchemos. Hasta diciembre se verían en el cielo de todo el mundo bolas luminosas que la ciencia nunca podría llegar a explicar. El Papa morirá. Posiblemente sea este año cuando muera el Papa. Aquellas profecías milenaristas no se cumplieron, pero quedó gravitando en la población la extraña sensación de que los ángeles podían convivir entre nosotros. Esta misma revista que les enseñaba, Life, publicaba una encuesta en la que aseguraba que el 69% de la población adulta norteamericana creía o cree en los ángeles y que un 32%, 3 de cada 10 personas, han sentido alguna vez la presencia de un ángel en sus vidas. Quiero presentarles a 3 personas que van a acompañarnos en los próximos minutos y que nos van a servir para ilustrar este misterio cotidiano. Una de ellas es Lucía. ¿Lo creen? Entonces es mejor no decirlo, ¿no? Pero puedo decir estas pequeñas experiencias, no he tenido grandes experiencias. Quizá energía fue lo que apareció en una celda de Gran Bretaña hace algunos años a un convicto, a un presidiario, condenado a 25 años de cárcel por multitud de delitos, desde tenencia ilícita de armas, robo con agresión, en fin, un individuo poco recomendable en ese sentido. Un individuo que sintió una de esas energías, vamos a llamarlo así, en el interior de su celda y que le sirvió para cambiar de la noche a la mañana su vida. La vida de esta persona, de un señor que se ha venido a llamar Albert, ha sido investigada a fondo por nuestra siguiente invitada. Ella es María Vallejo Nájera. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres escritora, licenciada en Pedagogía y autora de un libro de éxito, Un mensajero en la noche. Un libro que narra la historia de este señor, de este presidiario que cambió de la noche a la mañana prácticamente de vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que este hombre estaba, como tú has dicho muy bien, en la cárcel por un montón de delitos y era muy agresivo, daba muchísima guerra ya dentro de la cárcel y era una... Quiero que recuerden una historia que sucedió en Valencia en 1990. Un grupo de 4 jóvenes, a los que pronto se conoció como los Ángeles de Paiporta, aseguraron haber tenido un encuentro con un individuo que se les presentó en un bar de esa localidad valenciana y que se les presentó como Samael. Ese ángel, o ese supuesto ángel, les dictó un libro de 2000 páginas lleno de profecías y augurios para el futuro inmediato, tanto de España como del mundo. La noticia dio la vuelta a España, se publicó incluso en los grandes medios de comunicación internacionales y algunos de sus protagonistas llegaron a anunciar hechos muy concretos. En concreto, Luis Miguel Vilella, de 21 años, nos cuenta en una grabación de 1990 cómo fue ese primer encuentro con el ángel Samael. Empezó a decirnos cómo nos llevábamos y a decirnos cosas de nuestra personalidad. Empezó con nuestra personalidad, relaciones que teníamos, cómo éramos, cómo lo que pasaba en nuestra vida, y empezó hablando de cosas que nos habían pasado, cosas importantes en nuestra vida y cosas íntimas de esas que no le cuentas a nadie.
Samael Bosé. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal? Lucía, ya la conocen ustedes, es actriz y además es la fundadora del Museo de los Ángeles en Turégano. Lucía, tú eres de las personas que afirmas que sí que nos podemos encontrar en cualquier momento con un ángel, sí, ¿no? Yo creo que hemos encontrado bastante, buenos y malos también, ¿eh? No te creas que todos son buenos, pero claro, yo no creo al ángel con la pluma como si fuera un pollo, no creo más en persona, como decías tú antes, ¿no? Como tú, como yo, como muchos, y yo lo veo más como energía. Yo nunca he visto un ángel, nunca me apareció un ángel, como dicen, tienes un museo seguramente, no, pero he sentido la presencia, siento su energía que me envuelve, la siento, veo la energía. Y entonces para mí este es el ángel, quiere decir que en ese momento me está protegiendo, le estoy pidiendo cosas y sientes propio esa presencia, pero de energía. He oído hasta música, con lo que dicen la música celestial, esta música la he sentido. Y más cosas que a veces no lo decimos porque dicen, anda, a esta hora Lucía Bosé ahora se le presenta el ángel o la Virgen María. No